Muchas veces, para entender algo un poco más complejo, tenemos que buscar el origen en la definición más sencilla de las palabras. Nosotros vamos a ver que el diccionario reconoce lo híbrido, principalmente en la genética, por ejemplo, con la cruza de dos animales que son de un mismo género pero de distintas especies. Entonces, por ejemplo, casos de hibridación animal, nosotros los encontraríamos en la cruza entre un perro y un lobo. Entonces, este perro-lobo sería un híbrido, porque ambos son caninos, el perro y el lobo, pero son distintas especies. Lo tendríamos, por ejemplo, con el caso de las mulas, cuando se cruza un burro con una yegua, ¿cachai? De este modo, nosotros vamos a buscar que los conceptos se van complejizando un poco. Si ustedes buscan el concepto de guerra híbrida, yo les recomiendo revisar, por ejemplo, la definición que aparece en Wikipedia. Dice que de partida es un concepto nuevo, más o menos del 2014. Y este concepto se refiere a una guerra que no sencillamente es la guerra tradicional en la cual un ejército se enfrenta a otro ejército. Esto cambió cuando los ejércitos de línea empezaron a enfrentarse con ejércitos de tipo irregular, principalmente las guerras asimétricas, donde un ejército era mucho más fuerte que otro. En la actualidad, vemos que Rusia, principalmente con su invasión en Ucrania, está realizando una guerra de tipo bastante tradicional. Un ejército se enfrenta a otro ejército, aunque el ejército ucraniano tiene características de un ejército regular con ejército y fuerzas irregulares. Pero es una guerra bastante tradicional, con todo lo que tiene una guerra: crímenes de guerra, atentados contra la población civil, destrucción de infraestructura civil, militar y pública. Entonces nosotros vamos a ver que es una guerra bastante tradicional. Pero Estados Unidos y la Unión Europea han reconocido que están realizando a su vez una especie de guerra híbrida en contra de Rusia. ¿Por qué es importante esto? Porque la guerra híbrida recoge distintos modos de atacar que no solamente sean modos tradicionales, que no solamente sea esta guerra con balas y bombas. De esta manera vamos a ver que por una parte hay una guerra económica que se ha visto principalmente marcada por bloqueos comerciales, bloqueos de dinero en los bancos, impedimento de comercio, que obviamente traen desestabilización en un país. A esto se suma una guerra de tipo político, en la cual se busca quitar todo el soft power de un país. Entonces se está quitando, por ejemplo, el valor de algunos artistas, como Dostoyevsky, y se están quitando todos los valores culturales de una cultura, en este caso de la cultura rusa. De esta manera se busca menospreciar y quitarle el poder blando, el poder de atraer gente de una forma, entre comillas, simpática a una determinada visión de mundo o a una determinada causa. Y por otro lado, vemos que también hay un poco de guerra tradicional en la parte de entregar, por ejemplo, armas al ejército ucraniano. Aquí vemos que Estados Unidos, sin participar directamente en la guerra tradicional, en conjunto con la OTAN, están desarrollando una guerra principalmente en tres flancos: un plano político, un plano económico y un plano también militar. A mí me gusta dar ejemplos que son bastante cotidianos. Pongámoslo en un caso bastante fuerte, desagradable, violento también, como una pelea entre una pareja. Cuando una pareja se pelea, por ejemplo, y tienen hijos de por medio, vamos a ver que existe una presión económica. Cuando, por ejemplo, una de las partes se niega a entregar un aporte monetario, vemos que también puede haber una búsqueda de eliminación del poder blando en las funas, por ejemplo, en redes sociales, en el esparcimiento de rumores, donde literalmente se está buscando desprestigiar a la otra persona. Y vemos también
que va a haber en este tipo de enfrentamiento, digámoslo, en el peor de los casos, también agresión de tipo físico, donde puede haber algún tipo de golpe, algún tipo de destrucción de objetos de la otra persona, etc. También, lamentablemente, en este caso tenemos que agregar que podría considerarse como algo material el negar a la expareja ver, por ejemplo, al hijo en común. Se niega el acceso a, entre comillas, un bien, se puede agredir de tipo físico directamente, o también se puede buscar el desprestigio de la otra persona en el ámbito público. Ahí nosotros tenemos en un nivel sumamente micro lo que en este momento está realizando Estados Unidos y la OTAN en contra de Rusia. ¿Por qué hago toda esta introducción tan larga? Porque nosotros, en el momento en que entendemos que Estados Unidos reconoce estar realizando una guerra de tipo híbrido en contra de Rusia, nos abre una ventana y nos abre una puerta, nos abre un portón para entender que efectivamente Estados Unidos principalmente ha realizado a través de la historia procesos de guerra en contra de Latinoamérica y países latinoamericanos. Por ejemplo, con desestabilización de gobiernos democráticamente electos que no convenían a los intereses de Estados Unidos. Así, vemos que, por ejemplo, la intervención directa de la CIA en el golpe de Estado de 1973 en Chile es parte de una guerra, es una forma de guerra que se hizo. Así con todas las otras dictaduras impuestas gracias al Plan Cóndor promovido por Estados Unidos. Ahí tenemos que se destruyó algo político, se criminalizó a ciertos sectores políticos, se le quitó la validez a ciertos pensamientos acerca del mundo. También tenemos que Estados Unidos en Latinoamérica proveyó armas y recursos para que directamente algunos sectores políticos en Latinoamérica ataquen, asesinen, desaparezcan, incluso torturen a personas dentro de los países latinoamericanos. O sea, tenemos dos partes claras de guerra, acciones que se reconocen ahora como guerra, ejercidas por Estados Unidos contra países u organizaciones políticas dentro de Latinoamérica. Esto a nosotros nos deja una que es súper importante, yo creo, en la actualidad, para que nosotros podamos entender el carácter bélico, no solamente militar, de Estados Unidos. Por ejemplo, en los bloqueos que se han ejercido contra Cuba y contra Venezuela a través de los últimos años. Digo esto porque los bloqueos económicos que le ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, a Venezuela, han sido claramente, según la definición actual de guerra híbrida, acciones de guerra contra Venezuela, habiéndole bloqueado, por ejemplo, recursos en el extranjero, habiendo impedido, prohibido el comercio desde Venezuela hacia el resto del mundo, habiendo, por ejemplo, proclamado otro presidente fuera del ordenamiento jurídico venezolano. De esta forma, nosotros tenemos que entender que en Venezuela se dio efectivamente un proceso de guerra de un país más grande contra un país más chico. Y tenemos que entender que muchas de las personas, por no decir la gran inmensa mayoría de personas que se vieron obligadas a salir de Venezuela buscando mayor seguridad económica para ellos y sus familias, son también refugiados de guerra. Entonces, nosotros debemos entender que estos procesos como el que se están dando ahora en Ucrania, donde millones de personas se han visto obligadas a dejar sus familias y sus trabajos y sus casas y sus mascotas, incluso dejar su vida, porque no podemos olvidar los muertos, tenemos que entender que esto mismo es lo que se ha dado en Latinoamérica. Por ejemplo, con los venezolanos. Yo por esto siempre defiendo el proceso migratorio y por eso yo estoy en contra de la guerra, porque la guerra obliga a la gente a abandonar una parte de sí, obliga a los refugiados a abandonar su vida en busca de poder mantener, entre comillas, su vida. Abandonan todo lo que tenían construido para poder seguir vivos, digámoslo. Por eso yo creo que efectivamente esto nos debe servir para entender que Estados Unidos ha ejercido acciones de guerra
contra determinados pueblos en Latinoamérica. No hay que olvidar esto, porque ahora se las dan de nuevo de los superlibertadores del mundo, de las mejores y blancas palomas que hay como protectores de la democracia y la libertad, pero efectivamente llevan años, décadas, abusando bélicamente, utilizando no solamente el combate directo con balas y bombas en contra de otros pueblos, en contra de otras culturas y en contra de algunos sistemas políticos que le pueden disgustar a los gobernantes estadounidenses. Esto nosotros tenemos que tenerlo presente, porque si no queremos que la historia se siga repitiendo una y otra vez, tenemos que empezar a entender cómo funciona la historia, entender cómo funcionan los procesos y de esta manera lograr construir ese mundo nuevo que creo firmemente que crece en este instante adentro de nuestros corazones. Un abrazo grande, los quiero mucho.